Continuamos sumando vigores en Extra Plus y seguimos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco. Ya estamos astronómicamente en primavera en el hemisferio norte, que es en el cual está ubicado Nicaragua, es decir, estamos al norte del Ecuador. Por lo tanto, nosotros estamos ya en primavera, en la época de primavera. A veces uno viene y dice, no se nota, porque es que nosotros lo único que tenemos, y lo dicen mal, tenemos invierno y verano. Así es. Y entonces dicen, ahorita estamos en verano. No estamos en verano, ¿verdad? Estamos en una época de veraneo, que es distinto al verano. ¿Y por qué estamos en época de veraneo? Porque vamos a ir a centros recreativos aprovechando la Semana Santa. ¿Verdad? Pero eso no quiere decir ni siquiera que estemos en época de verano. Más bien estamos a punto de iniciar dentro de 3 meses. un par de meses. Vamos a iniciar el periodo lluvioso en Nicaragua, que está marcado por la primavera y por el verano, Sí. astronómicamente hablando. ¿Qué significa haber entrado en primavera, ingeniero? ¿O por qué entramos en primavera? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la palabra primavera significa, hay que definir primeramente, la palabra primavera significa primera estación. Está registrado que era la primera estación del año. Pero no solo la palabra primera, pues, que viene de primavera, sino también equinoccio. Equinoccio de primavera. La palabra equinoccio refleja equidad. ¿Qué quiere decir equidad? 12 horas de día y 12 horas de noche. Eso es equidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente? Si ustedes observan, por ejemplo, siempre cuando yo era niño, yo me acuerdo cuando iba a la escuela, ¿y por qué ese mundo está mal hecho? Decía yo. Siempre lo ponen caído, decía yo. O sea, uno ya ha comenzado. Entonces son cosas que uno se va a fijar. Pero realmente, actualmente, con respecto a la eclíptica del Sol, actualmente la Tierra tiene que estar en esta posición. Como que está viendo directamente, y aquí lo puedo observar nosotros, como que estamos viendo directamente lo que es el Sol, sin inclinación, por me explico. Aquí, directamente, lo que es el Sol. Entonces, nuestro Ecuador está perpendicular al Sol. Correcto. Entonces, nuestro Ecuador, ¿qué significa eso? Que tanto en lo que es en el Ártico como en la Antártida va a haber sol y va a haber noche. O sea, día y sol durante estos periodos. Recordemos que sea el sol de medianoche también, ¿explico? Y la oscuridad perpetua, que no perpetua, sino en un tiempo determinado. Sí. Entonces, actualmente, la Tierra vive en una bendición cuando son los equinoccios. Ahora, hay que definir que para nosotros es el equinoccio de primavera, pero para el hemisferio sur es lo contrario, es el equinoccio de otoño. Entonces, hay una poca diferencia. Aquí las hojas de los árboles comienzan a caer, aquí está todo floreciendo. Por eso siempre me dicen a mí, y qué raro, dice, en esta época precisamente, y coordina con la Semana Santa, ¿por qué siempre en esta época hay abundancia? Sandía, de frutas, claro, sí. De flores, inclusive las abejas, hay mayor producción de lo que es el néctar que producen las abejas, lo que es la miel de abeja. Las aguas son un poco más cristalinas, porque recordemos que cuando es el invierno las aguas se congelan, y cuando es en otoño las aguas se ensucian por la caída de los árboles, la caída de las hojas de los árboles. Entonces, todo en primavera es una belleza, es algo espectacular. Entonces, ¿a cuántos grados estamos nosotros en el Ecuador? En el caso de Managua hasta 12, 13 grados de lo que es la línea ecuatorial. Y estamos a 12, 13 grados de lo que es el trópico de Cáncer. Entonces, nosotros de forma indirecta recibimos la estación de primavera. Pero ¿cuál es el problema que existe en Nicaragua? Y es una situación bastante complicada y que todavía algunos o es que no estudiaron geografía o es que les enseñaron mal. Que piensan que nosotros al norte con Honduras, al sur con Costa Rica, al este, en este caso al oeste con el océano Pacífico, y al este con el océano Atlántico. Eso es falso. Inclusive se acuerda que decía la costa atlántica, decía. Entonces después se corrigió eso y
nosotros limitamos con el Mar Caribe. Y no solamente con el Mar Caribe, limitamos también con Colombia, pues. Entonces, ya eso ya se fue superando, pero la situación que se maneja actualmente, que estamos en verano, si aquí llueve, es invierno. Si no llueve, es verano. Lo que existe en Nicaragua, meteorológicamente, y a mí me gustó lo que usted mencionó, astronómicamente estamos nosotros en primavera. Meteorológicamente estamos en tiempo seco, no en tiempo húmedo, porque en Nicaragua se da lo que es mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, o sea, 6 meses, en este caso, son meses copiosos o meses de lluvia que le decimos nosotros. Ya lo que es diciembre, enero, febrero, marzo y abril, bueno, desde noviembre, me explico, son meses secos, pues, Martín. Entonces, por eso la gente dice, estamos en verano. Y eso no es en todos lados en Nicaragua, porque si hay usted lugares... se va a Río San Juan, usted se va Sí. inclusive cuando yo estaba en el servicio, había lugares que pasaban 10 meses lloviendo. Entonces 2 meses, pues, es verano, pues, porque no solamente 2 veces o mira el sol. Y si usted va a Chinandega, en este caso, ahí al revés. Ahí el sol, o sea, el tiempo de duración solar es mayor, porque está cerca, en este caso, del Océano Pacífico. Entonces la situación aquí es una situación que se ha dominado, y algunos inclusive han malinterpretado esa frase de verano e invierno. Estamos en verano, pero realmente lo que nosotros, astronómicamente, lo que entramos nosotros, este lunes 20, es al equinoccio de primavera, porque estamos ubicados en el hemisferio norte. Ahora, ese día varía en los años, porque puede ser 20, puede ser 21, 20, incluso hasta 22. Es correcto. Sí. Hasta 19 en veces. Es una variación. Eso varía, como usted lo dice. Pero hay algo interesante también. Después del equinoccio de primavera, inclusive cuando sea el equinoccio, hay eventos astronómicos muy interesantes. Por ejemplo, que inclusive cuando vinieron los españoles se quedaron maravillados. ¿Cómo baja la serpiente de Kukulcán? ¿Y cómo sube Kukulcán? Allá en Chichén Itzá, en México. Entonces, muchos turistas llegan precisamente a la hora exacta que se dé el equinoccio. Entonces, cuando ellos ven bajar la serpiente, o sea, no es que baja la serpiente, sino la sombra, y después sube la sombra para arriba. Entonces ¿cómo hicieron los mayas, en este caso? Los aztecas, perdón, para hacer esas construcciones que realmente que definían, en este caso, las estaciones del año. Quiero definir que prácticamente las estaciones se dan es por la traslación que tiene, en este caso, la Tierra alrededor del Sol en los 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Pues. Entonces, él marca 4 puntos esenciales que representan las 4 estaciones del año. ¿Y qué importancia tienen las estaciones para la humanidad? ¿Qué importancia tienen las estaciones? Es muy importantísimo, porque te das cuenta en qué momento vas a cosechar, qué plagas se pueden venir en ese momento, inclusive los nativos norteamericanos, igual que las lunas, ellos las relacionaban, pero como ellos no podían definir lo que eran las estaciones, pero ellos sabían, por ejemplo, la que acaba de pasar, la luna de gusano, por ejemplo, ellos sabían que daba pase de lo que era se estaba acabando, en este caso, el solsticio de invierno, porque ya todo se estaba congelando al iniciar la primavera. Entonces, como ellos no tenían un concepto que la Tierra se trasladaba alrededor del Sol, pero ellos lo relacionaban con la luna que se da en diferentes épocas del año. Entonces ellos sabían la luna de gusano, porque en este caso, como ya se estaban descongelando la agua, entonces ellos sabían que el gusano comenzaba a brotar. La luna del lobo, la luna del cazador, la luna del osturión, la luna de todo eso. Entonces, la importancia de las estaciones te identifica el comportamiento de la fauna, en este caso, lo que es la flora, y algunos lo relacionan más con las siembras. Por ejemplo. Es tiempo de sembrar, es tiempo, por ejemplo, algunos meses, por ejemplo, octubre es mes copioso, ya sabéis que era un mes de lluvia. Entonces, tanto los egipcios, los vikingos en este caso, lo que llamamos los celtas, los norteamericanos, los indígenas, todos lo relacionaban
con las épocas del año. Y eso es importante. Por ejemplo, nuestro calendario es lunisolar. ¿Qué es lunisolar? Tenemos entonces, nos guiamos también por los movimientos que tiene la Tierra alrededor del Sol y también por en este caso lo que es la Luna también. Ahora, algo interesante también, como alguien me dijo, también que tienes que tomar en cuenta las plagas. Si usted observa, por ejemplo, en julio, agosto, un bosquero y de repente desaparece. ¿Y por qué desaparece? Cambio de estación. En lo que es la canícula, que es muy famosa, tiempos de perro, que era el proceso canicular que nosotros observamos nosotros, pues, cuando la estrella Sirio, cuando ellos observaban la estrella Sirio, en este caso los egipcios, ellos sabían que el Nilo se iba a inundar. Pero ¿y cómo se iba a inundar el Nilo en tiempos de verano? Sencillamente porque cuando ellos estaban en tiempos de verano, el hemisferio sur estaban en tiempos de invierno. Y como el río Nilo nacía en Burundi, o sea, el río Nilo venía desde el hemisferio sur, entonces ellos tenían un cálculo. Entonces, la importancia aquí de las estaciones, como usted dice, tiene que haber muchos eventos más que todo en la vida silvestre, en la vida humana y en la vida, en este caso, el comportamiento de las plantas. Ok, la primavera es la primera estación del año. ¿Verdad? Sin embargo, nosotros empezamos el año en enero. Correcto. En el calendario chino, por ejemplo, es febrero, el inicio del año nuevo. Y hay otros que también tienen consideraciones que no necesariamente es nuestro 1 de enero el inicio del año, sino que empieza. Es que es nuestro calendario gregoriano. Por ejemplo, los judíos es otro tipo de calendario. Pero lo que voy es a lo siguiente, porque si nos metemos a los calendarios nos vamos a meter a otro rollo. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no se dice que es marzo? Porque en general es marzo el mes en que inicia la primavera, es decir, en el tercer decenio de marzo por lo general empieza la primavera. ¿Por qué no es marzo el primer mes del año? Porque sencillamente porque es una costumbre romana. En enero ellos se preparaban, las legiones romanas, eran 2 meses que ellos se preparaban para entrar a marzo y entrar en guerra. Entonces ahí está fíjate que eso es interesante lo que voy a decir. Entonces para ellos, por eso le llaman enero, el dios de las 2 caras, Anu. Entonces ellos se estaban preparando, porque eran meses completamente difíciles, se estaban preparando para la guerra. Por eso marzo siempre se relaciona con el mes de Marte, ¿ya? Como el día martes, pues me explico. Entonces, las legiones consideraban que marzo era la época de ir a la guerra. Ir a la guerra. Entonces recordemos que nuestro calendario, hasta cierto punto, aunque sea gregoriano, pero primero fue juliano, y antes de ser juliano, era romano, porque si observan nuestro calendario, en diciembre 10, pero si es el 10º mes, septiembre, 7º, julio, de julio, de agosto. Entonces, esos problemas que tenemos, como vos mismo lo dijiste, tiene que ver porque nuestro calendario no es nato de nosotros. Si verdaderamente nuestro calendario era nato de nosotros, o nos guiáramos por Buch, pues, nuestra Biblia, y uno de los calendarios más correctos, en este caso, que es el calendario maya, pues me explico. Lastimosamente, por las invasiones y las colonizaciones que hemos tenido nosotros, nuestros verdaderos culturas, nuestros verdaderos astronómicamente no sobresalen, pues me explico. Y lastimosamente te puedo decir claro que el calendario que domina el mundo es el gregoriano. Inclusive, te vas a Chino y tienen los 2 calendarios, el calendario chino y te vas inclusive a Israel, ellos tienen su calendario judío, pero el calendario también gregoriano es válido. Entonces, en todo el mundo el calendario gregoriano es el que domina prácticamente. Uno, por cuestiones religiosas, pues cristianas. Segundo, por cuestiones de mercadeo, de globalización. Entonces, eso es uno de los grandes conflictos que hay también cuando los astronautas salen, o los cosmonautas, en base a qué calendario, si estás en Marte, astronómicamente, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a formar un calendario marciano o estás en la Luna? No te vas a basar en el calendario gregoriano porque no vivimos en la Tierra. Tiene que ser un calendario lunar porque estamos en base a la Luna.
Entonces, ¿cuál vamos a tener de referencia? Así como nosotros tenemos de nuestra referencia, que es el Sol y la Luna, entonces vamos a hacer un calendario que se basa también en los movimientos de la Tierra y en los movimientos de la Luna. Para nosotros el año es un giro completo alrededor del Sol. Correcto, que es lo que explicaba. Entonces la Luna tendría un año de 28 días, más o menos. Aproximadamente, 28, 29 días más o menos, sí. Y inclusive lo que van a hacer Marte, ¿cómo van a hacer? Entonces vamos a tener un calendario marciano. Que es un año más largo todavía. Un año más largo. Sí, y habría que ver los días es decir, con la rotación de Marte. Ahora, algo interesante con respecto a la primavera, quiero definirlo también, es que la primavera es un momento de consumo humano muy excelente porque hay cantidades de fruta. No sé si vos has tenido la curiosidad, luego te vas a un restaurante solo en temporada, Aisha. No hay solo en temporada, pero en esta temporada es la temporada que hay de todo. Sí. Entonces, y es lo que vos plasmabas, ¿por qué las estaciones? ¿Qué tiene que ver una estación con otra? Porque también lo que son la fruta, los árboles, todo eso tiene que ver con las estaciones del año también. Entonces, eso prácticamente algunos países lo aprovechan. ¿Por qué lo aprovechan? Porque son épocas muy, muy interesantes. Por ejemplo, siempre alguien me dijo una vez, ¿y qué ventaja tiene Nicaragua con respecto a otros países? Nicaragua, estamos cerca de la línea ecuatorial. Nicaragua tenemos luz, si es posible, a las 12 horas del día. Hay países que cuando llegan al solsticio de invierno pasan 3 meses sin ver el sol. ¿Explico? O sea, por ejemplo, te doy el caso de Barba, pues me explico. Me sé que donde está el gran semillero más grande del mundo. Los países nórdicos. Los nórdicos. Sí. Y va a haber también lugares que cuando está el verano, el sol de noche. No sé si que la famosa, cuando vas a Rusia, en este caso a la Unión Soviética, las noches de Leningrado, o sea, la noche blanca. Entonces eso tiene que ver con las estaciones. Sí. Entonces todo eso estaba marcado. En este momento la Tierra se está inclinando de manera que el Sol va a quedar perpendicular a más o menos 20 y tantos grados, 24 grados creo que son. 3.5 grados. Sobre el hemisferio norte hacia junio. Que va a ser el día más largo y la noche más corta, para el hemisferio norte. Exactamente lo contrario para el hemisferio sur. Correcto. El día más corto y la noche más larga en el hemisferio sur. Ahora, y va a empezar el verano. Pero hay algo interesante, fíjate, que quiero plasmar. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Hay una persona que era muy amigo mío y era mi maestro, se llama el doctor Jaime Inser Barquero. Y cuando él le decía, estaba joven, este man anda loco, va a quedar loco. Y esa palabra más que se utiliza, que no es bueno que yo lo diga en un medio aquí. Porque él sabía los movimientos de la estación y entonces él cada 3 meses variaba la cama. Porque él estaba viendo que la radiación solar, por ejemplo, ahorita el sol sale al este y se oculta al oeste. En el verano sale al noreste y se oculta, en este caso, al noroeste. En invierno el sol sale al sureste y se oculta al suroeste. Entonces había 3 veces, o sea, 3 veces en el año que andaba ahí con la camita de él porque el sol le daba eso. Y fíjate que algo interesante. Yo traigo una imagen ahí de la Catedral de León. Las iglesias siempre están ubicadas, en este caso, donde se oculta el sol. Las puertas de la iglesia, donde se oculta el sol, y te da precisamente en los equinoccios, ahí tenemos la catedral, y se oculta precisamente. Fíjate qué orden tienen las iglesias católicas. Y es algo interesante, cuando ve la salida y la puesta del sol. Entonces, es algo, fíjate que era algo. ¿Y por qué las iglesias son así? Lo mismo lo hacen, por ejemplo, los Rosacruces, los masones, las ubicaciones, pues, del oriente al occidente. Entonces, ese concepto. Y ya no digamos las pirámides en Asia, en Europa, en América, que igual tienen orientaciones. Entonces, ahí mencionamos la de Kukulcán. Entonces, lastimosamente, algunos me dicen, se anda loco, quedó arriba, dice, estamos en primavera, si eso no se ve aquí.
pero parece que como no observan arriba, no miran la salida y la puesta del sol. Así es. Entonces es algo importante que nosotros astronómicamente el 20 de marzo entramos al equinoccio de primavera. Y entonces, y eso se observa. Y vos has observado que a mediados que nos acercamos a diciembre, ya a las 5 de la tarde ya es oscuro. Ahí está la prueba. Como deciste vos, el día es más corto. Y a las 6 de la mañana a veces está todavía, apenas está empezando a clarear. Sí, entonces ahí es donde se ven en algunos países los cambios de horarios, pues adelantan las horas, retrasan las horas. Entonces tiene que ver con las estaciones del año. Y aprovechar la mayor radiación solar. Porque como tienen poco tiempo de hora solar, entonces ellos tratan de reducir, ¿me explico? La hora, y ellos ajustan la hora conforme, en este caso, a la salida y la puesta del sol. ¿Qué es lo que va a ocurrir en estos próximos días? Entiendo yo que este mismo fin de semana, bien al norte y bien al sur, los cambios de hora se adelantan y se retrasan horas para poder aprovechar la mayor cantidad de luz solar para el trabajo. Quiero agradecerle, ingeniero, esta platicada sobre este par de temas tan interesantes. Te agradezco, Néstor, por dar la oportunidad a la educación científica que nuestra población lo necesita. Lastimosamente, muchos ven la astronomía como algo que va a pasar, pero no le toman la gran importancia, porque no solamente hay que mirar al cielo y ver las estrellitas, o estar en un telescopio y voy a ver que la luna si es redonda o es de queso. Entonces la importancia de la astronomía, todo lo que nosotros vivimos es astronómico, hasta desde que un reloj que anda ahí, así es, hasta un celular que está conectado a un GPS, eso es astronomía. Entonces la astronomía es lo que ha revolucionado, en este caso, todita la tecnología del mundo. Bueno, ya vamos a hablar sobre la astronomía un día de esto. Gracias, ingeniero, gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes. Hacemos pausa, regresamos con Ana María Gutiérrez para hablar de mujer y finanzas.